En el Valle de Oaxaca, en las primeras horas del 14 de marzo de 1794, 13 hombres despertaron sintiendo que la carne se les desprendía de los huesos. No era una enfermedad, no era un castigo divino. Era el cumplimiento de una promesa que una mujer zapoteca había susurrado 7 años atrás, mientras la violaban por 13ª vez en los sótanos del Palacio de Gobierno. Su nombre era Xochiquetzal, pero la historia colonial intentó borrarla. No lo lograron, porque lo que hizo esa esclava con sus manos, su sangre y sus palabras prohibidas cambió para siempre el mapa del poder en Nueva España, y nadie volvió a dormir tranquilo en Oaxaca. Esta es la historia que los archivos virreinales clasificaron como incidente sin explicación médica. 13 gobernadores de Oaxaca murieron en el mismo año, consumidos por una putrefacción tan grotesca que sus propias familias no reconocían sus cadáveres. Los sacerdotes hablaron de lepra divina, los médicos de miasmas malditos. Pero las mujeres indígenas que trabajaban en los mercados sabían la verdad. Xochiquetzal había cumplido su juramento. Y si quieres conocer cómo una sola mujer destruyó el linaje completo de los hombres más poderosos del sur de México usando solo hierbas, huesos y palabras que no deberían pronunciarse, quédate hasta el final. Porque esta historia no termina con su muerte, termina con algo mucho peor. Déjame en los comentarios si alguna vez has sentido que alguien te maldijo de verdad. Y suscríbete, porque las historias que vienen son más oscuras todavía. Xochiquetzal nació en 1770 en San Bartolo, Coyotepec, un pueblo zapoteca donde las mujeres aún recordaban los rituales que los españoles creían haber exterminado. Su abuela era una curandera que conocía los secretos del barro negro, ese material sagrado que no solo servía para hacer vasijas, sino para sellar pactos con los muertos. Desde niña, Xochiquetzal aprendió que cada planta tenía 2 caras, una que curaba y otra que mataba. Su abuela le enseñó a leer el lenguaje de las sombras, a invocar a los ancestros con copal y sangre menstrual, y a nunca, jamás, pronunciar el nombre verdadero de una persona frente al fuego. Porque el fuego recordaba, y lo que el fuego recordaba nunca se borraba. Cuando Xochiquetzal cumplió 17 años, los soldados españoles llegaron a su pueblo. Buscaban mujeres jóvenes para el servicio doméstico en el Palacio de Gobierno de Oaxaca. En realidad, buscaban cuerpos. Su padre intentó esconderla, pero un capitán de apellido Salazar la encontró en el temazcal donde se refugiaba. La sacó por el cabello, la ató con cuerdas de ixtle y la marcó en el hombro con un hierro que decía «propiedad de la corona». Esa cicatriz nunca sanaría, no porque la herida fuera profunda, sino porque algo dentro de Xochiquetzal se quebró para siempre esa tarde. Y lo que nace de una ruptura así no es tristeza, es furia pura, concentrada, paciente. La llevaron al Palacio de Gobierno, una construcción de cantera verde, donde los gobernadores españoles administraban el saqueo sistemático de Oaxaca. Allí conoció a los 13 hombres que controlarían su vida durante los siguientes 7 años. 13 gobernadores que se turnaban el poder. 13 apellidos que se repetían en documentos oficiales. 13 rostros que aprendió a odiar con una precisión quirúrgica. Salazar, Montúfar, Rivadeneira, Bustamante, Corral, Domínguez, Pacheco, Estrada, Cervantes, Villalobos, Uribe, Sánchez y Mendizábal. 13 nombres que memorizó como si fueran oraciones al revés, porque cada nombre era una sentencia de muerte que aún no se había cumplido. Los primeros 2 años fueron de supervivencia. Xochiquetzal trabajaba en las cocinas del palacio, pelando maíz desde antes del amanecer, moliendo cacao hasta que las manos le sangraban, sirviendo banquetes donde los gobernadores comían con las manos mientras hablaban de civilización y progreso. Ella los observaba.
Memorizaba sus costumbres, sus horarios, sus debilidades. Descubrió que Salazar era alérgico a las picaduras de abeja, que Montúfar sufría de gota y bebía vino sin parar, que Rivadeneira tenía terror a los espacios cerrados. Cada detalle era una grieta en su armadura, y Xochiquetzal estaba construyendo un mapa completo de cómo destruirlos. Pero la verdadera ruptura llegó en la madrugada del 23 de abril de 1787. Los 13 gobernadores organizaron lo que llamaron un festejo privado en los sótanos del palacio. Llevaron a Xochiquetzal y a otras 5 mujeres indígenas encadenadas. Lo que ocurrió esa noche no tiene nombre en ningún idioma civilizado. Fue violencia sistemática, ritualizada, celebrada con vino español y risas que rebotaban en las paredes de piedra. Los 13 hombres se turnaron, 13 violaciones consecutivas mientras los demás miraban y aplaudían. Y cuando terminaron, cuando Xochiquetzal yacía rota en el suelo de tierra mojada con su propia sangre, escuchó a Salazar decir algo que cambiaría todo. Es solo una india, ni siquiera siente como nosotros. Esas palabras fueron la chispa. Xochiquetzal, con la boca llena de sangre y polvo, pronunció su primer juramento en zapoteco antiguo. Era una frase que su abuela le había prohibido decir jamás, porque abría puertas que no se podían cerrar. Güela, ra, ruá, ka, güendaruahuite, ne, ka, sha, laca, güendaruahuite, gaca, nesalaca. No voy a traducirla completa, porque hay palabras que no deben repetirse, pero su significado era claro: que sus cuerpos se pudrieran vivos, que sus linajes se extinguieran, que sus nombres fueran maldecidos por 13 generaciones, y que ella misma alimentaría esa maldición con su propia carne si era necesario. Los gobernadores no entendieron el zapoteco. Se rieron, la patearon hasta dejarla inconsciente y ordenaron que la tiraran en el basurero del palacio como si fuera un animal muerto. Pero Xochiquetzal no murió. Las otras mujeres que sobrevivieron esa noche la encontraron antes del amanecer, la cargaron hasta el mercado de Tlacolula y la escondieron en la casa de una partera que conocía el lenguaje de las heridas imposibles. Durante 3 meses, Xochiquetzal estuvo entre la vida y la muerte. Su cuerpo sanó lentamente, pero su alma no, porque lo que había despertado en ella esa noche no era humano ya. Cuando finalmente pudo caminar de nuevo, Xochiquetzal no huyó de Oaxaca. Regresó al palacio. Les dijo a los guardias que necesitaba trabajar para sobrevivir, que no tenía a dónde ir, que era una india sumisa que había aprendido la lección. Los gobernadores ni siquiera la reconocieron. Para ellos, todas las mujeres indígenas eran intercambiables, rostros sin nombre, cuerpos sin historia. La pusieron de nuevo en las cocinas, y ella sonrió por primera vez en meses, porque ahora tenía acceso a su comida, a sus bebidas, a sus espacios privados. Y lo más importante, tenía tiempo. 7 años de tiempo para preparar la venganza más meticulosa que Nueva España jamás vería. Durante los siguientes meses, Xochiquetzal comenzó a recolectar ingredientes, no en el mercado oficial donde los españoles compraban sus especias europeas, sino en los rincones prohibidos del Valle de Oaxaca. Visitaba a las curanderas que vivían en cuevas cerca del monte Albán, esas mujeres que los sacerdotes llamaban brujas, pero que los zapotecos sabían que eran guardianas de conocimientos milenarios. Les pidió acceso a las plantas que no debían nombrarse: la flor de Tzompantli, que crecía solo en tumbas abiertas, la raíz de Teonanácatl, que abría las puertas del inframundo, el polen de la datura, que causaba alucinaciones tan violentas que la gente se arrancaba los ojos para detenerlas. Pero las plantas eran solo la mitad del ritual. La otra mitad requería huesos, huesos de los 13 gobernadores específicamente. Y para obtenerlos sin que nadie sospechara,
Xochiquetzal diseñó un plan tan paciente que parecía locura. Durante los siguientes 5 años, cada vez que alguno de los gobernadores se cortaba afeitándose, cada vez que alguno escupía un diente enfermo, cada vez que alguno se arrancaba una uña encarnada, ella estaba ahí, recogiendo esos fragmentos microscópicos de sus cuerpos, guardándolos en pequeñas bolsas de piel de venado que escondía bajo las tablas del piso de su cuarto. 13 bolsas. Una para cada nombre, una para cada muerte. En la noche del 13 de enero de 1794, 7 años después de su violación, Xochiquetzal finalmente tenía todo lo que necesitaba. 13 bolsas con fragmentos óseos de cada gobernador. 13 plantas que no debían mezclarse jamás, y 13 días de luna menguante por delante, el periodo más oscuro del calendario zapoteco. Salió del palacio de gobierno al amparo de la madrugada, cuando los guardias españoles dormían borrachos en sus puestos, y caminó descalza hasta las ruinas de Monte Albán. Ese lugar antiguo, donde sus ancestros habían construido templos a dioses que los conquistadores nunca entenderían, sería el escenario perfecto. Porque la venganza verdadera no se cocina en secreto. Se declara en el mismo lugar donde tus antepasados gritaban sus verdades. Las ruinas de Monte Albán a medianoche eran un lugar donde ni los españoles más valientes se atrevían a entrar. Decían que había jaguares fantasma que devoraban a los intrusos, que las piedras se movían solas para aplastar a los saqueadores, que los vientos arrastraban voces en idiomas muertos. En realidad, era mucho más simple. Los zapotecos nunca habían abandonado ese lugar. Solo habían aprendido a volverse invisibles. Cuando Xochiquetzal llegó a la plataforma central, ya había 13 mujeres esperándola. Curanderas, parteras, tejedoras, todas mujeres que habían perdido algo a manos de los españoles. Hijas violadas, esposos asesinados, tierras robadas, nombres borrados. Formaban un círculo perfecto alrededor de un altar de piedra negra. El ritual que estaban a punto de realizar no estaba en ningún códice. No lo encontrarías en los archivos de la Inquisición ni en los tratados de demonología europea. Era algo más antiguo, algo que se transmitía solo de boca en boca, de abuela a nieta, en las noches donde la memoria colectiva se volvía más fuerte que el miedo. Se llamaba Gendaruahuite Bixose, en zapoteco antiguo, y su traducción aproximada sería el devorador de carne viva. No era una maldición que mataba rápido. Era una sentencia de putrefacción progresiva, donde el cuerpo se descomponía mientras el alma permanecía atrapada dentro, consciente de cada pedazo de carne que se desprendía de los huesos. Xochiquetzal colocó las 13 bolsas sobre el altar en el orden exacto en que cada gobernador la había violado. Salazar primero, Mendizábal último. Cada bolsa contenía no solo huesos, sino también cabello, uñas, sangre seca en pañuelos robados, incluso fragmentos de piel que había raspado de las navajas de afeitar. En la cosmovisión zapoteca, poseer parte del cuerpo de alguien era poseer un pedazo de su tonali, su fuerza vital, y lo que Xochiquetzal estaba a punto de hacer era envenenar ese tonali desde adentro, como si inyectara veneno directamente en el corazón de cada hombre sin necesidad de tocarlos físicamente. Era una biología espiritual que la ciencia española nunca podría comprender. Las 13 mujeres comenzaron a cantar. No era música. Era algo más profundo, un sonido que vibraba en frecuencias que hacían doler los dientes y nublar la vista. Palabras en zapoteco antiguo, mezcladas con náhuatl, con mixteco, con idiomas que ya no tenían nombre porque los españoles habían quemado a todos los que los hablaban. Xochiquetzal abrió la primera bolsa, la de Salazar, y esparció su contenido sobre carbones encendidos. El olor que emanó no era de hueso quemado, era dulzón, pútrido, como carne de cerdo podrida mezclada con azufre. Las otras mujeres comenzaron a toser.
pero ninguna detuvo el canto, porque detenerse significaría romper el círculo, y romper el círculo significaría que la maldición regresaría a quien la invocó. Xochiquetzal añadió la primera planta, raíz de Teonanácatl molida hasta volverse polvo negro. Luego vino la flor de Tzompantli, sus pétalos rojos como sangre seca. Después, el polen de datura, tan fino que flotaba en el aire como niebla dorada. Y finalmente, el ingrediente secreto que su abuela le había enseñado pero nunca explicado completamente, su propia sangre menstrual, mezclada con cenizas de murciélago. En ese momento, el humo que salía del altar dejó de ser gris y se volvió negro, tan negro que parecía absorber la luz de las antorchas, y dentro de ese humo las mujeres comenzaron a ver formas, rostros retorciéndose de dolor, manos arañando el aire, bocas abiertas en gritos silenciosos. El proceso se repitió 13 veces, una bolsa por cada gobernador, una mezcla específica de plantas venenosas para cada nombre. Porque Xochiquetzal había estudiado a cada hombre con la precisión de un anatomista. Sabía que Montúfar tenía el hígado débil por años de alcoholismo, así que su mezcla incluía cicuta, que atacaría directamente ese órgano. Sabía que Rivadeneira sufría de asma, así que añadió esporas de hongo que colapsarían sus pulmones lentamente. Sabía que Bustamante tenía una herida de guerra mal curada en el muslo, así que su maldición se concentraría en pudrirle esa pierna hasta que se le cayera a pedazos. Cada muerte sería personalizada, única, imposible de replicar, como una firma artística hecha con carne humana. Cuando la última bolsa, la de Mendizábal, fue consumida por el fuego, Xochiquetzal dio el paso final. Sacó un cuchillo de obsidiana, esa piedra volcánica negra que los aztecas usaban para sus sacrificios más sagrados, y se cortó la palma de la mano izquierda. No era un corte superficial, era profundo, largo, del tipo que deja cicatrices permanentes. La sangre comenzó a brotar inmediatamente, espesa y oscura, bajo la luz de las antorchas. La dejó caer sobre el altar, 13 gotas exactas, una por cada nombre, y mientras la sangre chisporroteaba sobre las brasas, pronunció las palabras finales del ritual. Palabras que no voy a repetir aquí porque hay cosas que no deben ser dichas 2 veces. El humo negro comenzó a moverse, no como el humo normal que sube y se dispersa, sino como algo vivo, con intención, con propósito. Se dividió en 13 columnas distintas, cada una retorciéndose en el aire como serpientes hechas de oscuridad. Las mujeres dejaron de cantar. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido, porque en ese silencio se podía escuchar algo más. Un susurro colectivo, como si miles de voces muertas estuvieran despertando al mismo tiempo. Las 13 columnas de humo se elevaron hacia el cielo nocturno, atravesaron las nubes y desaparecieron en direcciones distintas. Pero Xochiquetzal sabía exactamente a dónde iban, a las casas de los 13 gobernadores, a sus camas, a sus cuerpos dormidos, a sus almas. Cuando el último rastro de humo desapareció, Xochiquetzal colapsó. Las otras mujeres la sostuvieron antes de que cayera sobre las brasas. Había perdido demasiada sangre, había quemado demasiada energía vital en el ritual. Su piel estaba fría como la de un cadáver, sus labios azules, su respiración tan superficial que parecía que no respiraba. Las curanderas la cargaron hasta una cueva cercana. La envolvieron en mantas de lana y le dieron infusiones de hierbas que devolvían el calor al cuerpo. Pasaría 3 días en estado de coma, flotando entre la vida y la muerte, mientras su alma terminaba el trabajo que su cuerpo había iniciado, porque la maldición aún no estaba completa. Faltaba el momento más importante, el despertar. El gobernador Salazar
Despertó el 14 de marzo de 1794, sintiendo que algo andaba mal con su piel. No era dolor exactamente, era más como una sensación de que su carne no le pertenecía, como si fuera un traje que le quedaba demasiado apretado. Se levantó de la cama y caminó hasta el espejo de cuerpo completo que había importado de Francia. Lo que vio lo hizo retroceder 3 pasos. Su rostro estaba hinchado, no de manera uniforme, sino en parches irregulares, como si tuviera bolsas de agua bajo la piel. Y el color, Dios santo, el color estaba mal. No era el rosado saludable de un hombre de 50 años, bien alimentado. Era grisáceo, con vetas amarillentas que se extendían desde el cuello hasta las mejillas. Llamó a su sirvienta y le ordenó que trajera al médico inmediatamente. El doctor Villagrán, un español formado en Salamanca, llegó en menos de 1 hora. Examinó a Salazar con la meticulosidad de alguien que había tratado fiebres tropicales, sífilis y todo tipo de enfermedades coloniales. Tomó su pulso, revisó su lengua, presionó las zonas hinchadas de su rostro. No encontró fiebre, no encontró inflamación de ganglios, no encontró ningún signo de infección visible. Le recetó sangrías y reposo, el tratamiento estándar para cualquier cosa que la medicina española no pudiera explicar. Salazar obedeció, pero esa noche, cuando se quitó la ropa para dormir, descubrió algo que lo hizo gritar hasta despertar a toda la casa. Su piel se estaba desprendiendo. No en láminas grandes como cuando alguien se quema con el sol, sino en trozos pequeños, húmedos, que se pegaban a la ropa interior y dejaban manchas amarillentas en las sábanas. Y el olor. Había un olor dulzón, nauseabundo, que emanaba de su cuerpo y que no se iba ni con los perfumes más caros de París. Era el olor de la carne que comienza a pudrirse, pero él estaba vivo, consciente, sintiendo cada pedazo de piel que se separaba de su músculo. Llamó al doctor Villagrán de nuevo. Esta vez el médico no supo qué decir. Nunca había visto algo así en sus 30 años de práctica. Diagnosticó putrefacción viva de origen desconocido y prometió consultar sus tratados médicos. Pero mientras Salazar se descomponía lentamente en su mansión colonial, algo idéntico estaba ocurriendo en otras 12 casas de Oaxaca. El gobernador Montúfar despertó con el hígado tan hinchado que no podía respirar sin dolor. El gobernador Rivadeneira comenzó a toser sangre negra que manchaba sus pañuelos de seda. Bustamante vio cómo su pierna herida se llenaba de gusanos que nadie podía ver, pero que él sentía moviéndose bajo la piel. 13 hombres, 13 síntomas diferentes, pero todos con el mismo denominador común. Sus cuerpos se estaban pudriendo desde adentro hacia afuera, mientras sus mentes permanecían perfectamente lúcidas para experimentar cada segundo del horror. Era una obra maestra de sufrimiento médico personalizado. Los médicos de Oaxaca se reunieron en sesión de emergencia. Compararon notas, discutieron teorías, consultaron tratados europeos sobre plagas y enfermedades raras. Algunos sugirieron que era un castigo divino por los excesos de los gobernadores. Otros hablaron de miasmas malditos que venían de los pantanos cercanos. Los más supersticiosos murmuraron sobre brujería indígena, pero fueron silenciados inmediatamente porque admitir que los nativos tenían ese tipo de poder era políticamente inaceptable. Mientras tanto, los 13 gobernadores seguían pudriéndose. Salazar perdió la mitad de su rostro en 2 semanas. La carne simplemente se desprendió como si fuera arcilla húmeda, dejando expuestos los músculos y parte del cráneo. Xochiquetzal, que había despertado de su coma 3 días después del ritual, regresó al palacio de gobierno como si nada hubiera pasado. Nadie sospechaba de ella. Era solo una india de cocina, invisible, intercambiable, sin poder. Pero ahora,
Cuando servía la comida a los gobernadores sobrevivientes, los miraba directamente a los ojos. Y ellos, aunque no la reconocían conscientemente, sentían un terror primitivo cuando ella se acercaba, como si sus cuerpos recordaran algo que sus mentes habían borrado. Xochiquetzal no necesitaba hacer nada más. El ritual estaba funcionando perfectamente, solo tenía que esperar y observar, y disfrutar cada grito de dolor que escuchaba resonar por los pasillos del palacio. La putrefacción se aceleró durante el mes de abril. Montúfar comenzó a vomitar pedazos de su propio hígado, trozos negros y viscosos que los médicos no podían creer que hubieran salido de un cuerpo vivo. Rivadeneira dejó de poder respirar sin ayuda. Sus pulmones se estaban convirtiendo en una masa líquida que gorgoteaba con cada inhalación. Cervantes vio cómo su piel se volvía transparente, literalmente traslúcida, hasta el punto de que se podían ver sus órganos internos trabajando bajo la dermis. Los sacerdotes fueron llamados para administrar los últimos sacramentos, pero cuando tocaban a los gobernadores con agua bendita, la piel se les quedaba pegada en las manos como cera derretida. Era una obscenidad biológica que desafiaba toda lógica. El primero en morir fue Salazar, el 3 de mayo de 1794, exactamente 50 días después del ritual. Su muerte no fue rápida ni pacífica. Pasó sus últimas horas gritando que había una mujer india parada junto a su cama, una mujer con los ojos completamente negros que le susurraba en zapoteco. Nadie más podía verla, pero Salazar juraba que estaba ahí, contándole con lujo de detalles todo lo que le había hecho 7 años atrás en los sótanos del palacio. Cuando finalmente su corazón se detuvo, su cuerpo estaba tan podrido que tuvieron que enterrarlo esa misma noche en un ataúd sellado con cera, porque el olor era insoportable incluso para los enterradores profesionales. Y en su rostro, congelado en la muerte, había una expresión de terror absoluto. Los siguientes 11 gobernadores murieron entre mayo y agosto de 1794, uno cada semana aproximadamente, como si siguieran un calendario macabro. Cada muerte fue única, personalizada, imposible de prevenir. Domínguez se desangró por todos los orificios de su cuerpo simultáneamente, como si cada vena se hubiera abierto al mismo tiempo. Pacheco se volvió loco de dolor y se arrancó los ojos con sus propias manos porque juraba que veía demonios zapotecas devorando su alma. Estrada intentó suicidarse cortándose las venas, pero su sangre se había vuelto tan espesa y negra que no fluía, así que tuvo que seguir viviendo otros 10 días mientras su cuerpo se descomponía. Era un festival de horrores médicos que los doctores documentaban con manos temblorosas. El penúltimo en morir fue Uribe, y su muerte fue particularmente significativa porque ocurrió frente a testigos durante una misa en la Catedral de Oaxaca. Estaba arrodillado en el altar, recibiendo la comunión, cuando de repente comenzó a convulsionar violentamente. Su cuerpo se retorció como si estuviera poseído. La espalda se arqueó hasta quebrarse con un sonido horrible, y de su boca comenzó a salir un líquido negro que no era sangre ni bilis, sino algo más viscoso, como alquitrán. El sacerdote que intentó ayudarlo retrocedió horrorizado cuando vio que la piel de Uribe se estaba deslizando de sus huesos como un guante mojado. Murió ahí mismo, en el suelo de la catedral, convertido en una masa informe de carne podrida y huesos expuestos. Mendizábal, el último de los 13, sobrevivió hasta septiembre. No porque fuera más fuerte que los demás, sino porque Xochiquetzal había diseñado su muerte para que fuera la más lenta y dolorosa de todas. Él había sido el último en violarla aquella noche de 1787, el que había sugerido que tiraran su cuerpo al basurero. Así que su castigo sería presenciar la muerte de todos sus colegas antes de sufrir la suya propia.
Durante meses, Mendizábal vivió encerrado en su casa, aterrorizado, viendo cómo su piel se volvía cada día más gris, sintiendo cómo sus órganos se descomponían lentamente. Cuando finalmente murió el 13 de septiembre de 1794, exactamente 8 meses después del ritual, su cuerpo pesaba menos de 30 kilos. Se había consumido literalmente, como si algo invisible lo hubiera devorado desde adentro. La Inquisición española no podía ignorar lo que había ocurrido en Oaxaca. 13 funcionarios coloniales muertos en circunstancias idénticas en menos de un año no era una coincidencia médica, era una declaración de guerra. El Santo Oficio envió a su investigador más experimentado, el padre Sebastián de Alarcón, un dominico que había quemado a más de 50 brujas en España y que tenía fama de poder detectar herejía con solo mirar a los ojos de una persona. Llegó a Oaxaca en octubre de 1794 con un equipo de escribanos, torturadores y un manual de demonología que pesaba más que un niño pequeño. Su misión era clara: encontrar a la bruja responsable y quemarla viva en la plaza pública. El padre Alarcón comenzó su investigación interrogando a los médicos que habían tratado a los gobernadores. Les hizo preguntas específicas sobre los síntomas, buscando patrones que indicaran intervención sobrenatural. Descubrió algo inquietante. Todos los gobernadores, sin excepción, habían reportado ver a una mujer india en sus últimos momentos de vida. Una mujer con ojos negros que les hablaba en zapoteco. Algunos la describían como joven, otros como anciana, pero todos coincidían en un detalle: tenía una cicatriz de hierro en el hombro derecho. El padre Alarcón sabía que ese tipo de marca solo se usaba para esclavos. Tenía su primer lead. Ordenó revisar todos los registros de esclavitud del Palacio de Gobierno de los últimos 10 años. Los escribanos trabajaron durante semanas, revisando documentos polvorientos en los archivos coloniales. Encontraron cientos de nombres de mujeres indígenas que habían trabajado en el palacio, pero solo una coincidía con la descripción física: Xochiquetzal, registrada como esclava doméstica adquirida en 1787. No había registros de su muerte ni de su liberación, lo que significaba que técnicamente seguía siendo propiedad de la corona. El padre Alarcón ordenó que la trajeran inmediatamente para interrogatorio. Los soldados la encontraron trabajando en las cocinas del palacio, como si nunca se hubiera ido. Cuando le dijeron que el Santo Oficio quería verla, ella no mostró sorpresa ni miedo, simplemente se quitó el delantal y los siguió en silencio. El interrogatorio ocurrió en una sala especial que la Inquisición había preparado en los sótanos de la catedral. Paredes de piedra sin ventanas, una silla con correas de cuero para inmovilizar a los acusados y una mesa llena de instrumentos de tortura que brillaban bajo la luz de las antorchas. El padre Alarcón comenzó con preguntas simples: nombre, edad, origen, años de servicio en el interrogatorio. Ocurrió en una sala especial que la Inquisición había preparado en los sótanos de la catedral. Paredes de piedra sin ventanas, una silla con correas de cuero para inmovilizar a los acusados y una mesa llena de instrumentos de tortura que brillaban bajo la luz de las antorchas. El padre Alarcón comenzó con preguntas simples: nombre, edad, origen, años de servicio en el palacio. Xochiquetzal respondió todo con voz tranquila, sin titubear, sin mostrar el miedo que el padre esperaba ver. Eso lo inquietó. En su experiencia, las brujas verdaderas nunca mostraban miedo al principio, porque confiaban en que sus demonios las protegerían. Decidió pasar directamente a las preguntas comprometedoras. Le preguntó si conocía a los 13 gobernadores. Ella dijo que sí, que les servía comida. Le preguntó si sabía que todos habían muerto. Ella dijo que sí, que todo el palacio lo sabía. Entonces
El padre Alarcón cambió de táctica. Le mostró dibujos de símbolos demoníacos que sus expertos habían identificado en tratados de brujería. Le preguntó si alguna vez había visto esas marcas o participado en rituales que las usaran. Xochiquetzal miró los dibujos con curiosidad genuina y negó con la cabeza. No eran símbolos zapotecos, eran invenciones europeas que no tenían ningún poder real. El padre interpretó su calma como arrogancia diabólica y ordenó que la sometieran al primer nivel de tortura, el potro de estiramiento. Los verdugos la ataron a la mesa de madera, amarraron cuerdas a sus muñecas y tobillos y comenzaron a girar las poleas lentamente. El dolor era insoportable. Las articulaciones se dislocaban con chasquidos húmedos. Los músculos se desgarraban bajo la tensión. Pero Xochiquetzal no gritó. Solo cerró los ojos y comenzó a murmurar algo en zapoteco. El padre Alarcón se inclinó para escuchar qué estaba diciendo. No eran súplicas de misericordia ni invocaciones demoníacas. Era una canción de cuna que las madres zapotecas cantaban a sus hijos. Una melodía simple, repetitiva, hipnótica. Mientras la cantaba, algo extraño comenzó a ocurrir en la sala de tortura. Las antorchas empezaron a parpadear sin que hubiera viento. La temperatura bajó tan drásticamente que el aliento se volvió visible. Y los instrumentos de tortura, esas herramientas de acero frío, comenzaron a oxidarse ante los ojos de todos. No gradualmente, sino en segundos, como si hubieran estado sumergidos en agua salada durante años. El padre Alarcón retrocedió horrorizado. Había visto muchas cosas en sus años de inquisidor, pero nunca algo tan antinatural. Ordenó que detuvieran la tortura y que la encerraran en una celda especial mientras consultaba con sus superiores. Xochiquetzal pasó 3 días en esa celda, una habitación de piedra sin ventanas donde solo entraba luz a través de una rendija en la puerta. No le dieron comida ni agua, una táctica estándar de la Inquisición para quebrar la voluntad de los acusados. Pero ella no pedía nada. Se sentaba en el suelo de tierra, con la espalda apoyada contra la pared húmeda, y esperaba. Porque sabía algo que el padre Alarcón no sabía. La maldición que había lanzado sobre los 13 gobernadores no se había detenido con sus muertes, se había expandido. Como raíces invisibles que crecían bajo tierra, se estaba extendiendo a cualquiera que intentara castigarla por su venganza. Y el padre Alarcón, al convertirse en su perseguidor, acababa de convertirse en la 14ª víctima. Los síntomas comenzaron esa misma noche. El padre Alarcón despertó sintiendo que algo le caminaba por la piel, como si miles de hormigas invisibles recorrieran su cuerpo. Se levantó de un salto, encendió todas las velas de su habitación y se examinó frenéticamente. No había nada, ningún insecto, ninguna marca, ninguna explicación visible, pero la sensación no desaparecía, se intensificaba. Podía sentir las patitas microscópicas moviéndose por sus brazos, su cuello, su rostro. Comenzó a rascarse hasta arrancarse la piel, dejando surcos sangrientos que no aliviaban la comezón infernal. Sus gritos despertaron a todo el convento. Los otros sacerdotes lo encontraron en el suelo, convulsionando, con los ojos en blanco y la boca llena de espuma. Lo cargaron a la enfermería, pero ningún tratamiento funcionaba. La comezón era implacable, sobrenatural, diseñada para volverlo loco. Durante los siguientes días, el padre Alarcón se deterioró rápidamente. Dejó de dormir porque cada vez que cerraba los ojos veía rostros zapotecas flotando en la oscuridad, rostros de todos los indígenas que había torturado y quemado durante su carrera. Dejó de comer porque cualquier alimento le sabía a tierra de cementerio. Su piel, antes pálida y saludable, se volvió grisácea y comenzó a agrietarse como barro seco. Los otros inquisidores observaban con horror
cómo uno de sus mejores cazadores de brujas se desmoronaba ante sus ojos. Algunos sugirieron que Xochiquetzal debía ser liberada inmediatamente, que claramente tenía poderes que no podían combatir. Otros insistían en que precisamente por eso debía ser quemada lo antes posible. Mientras debatían, el padre Alarcón seguía pudriéndose, convirtiéndose en un reflejo grotesco de los 13 gobernadores que había venido a vengar. El 7º día de su deterioro, el padre Alarcón hizo algo que ningún inquisidor había hecho en la historia del Santo Oficio en Nueva España. Ordenó que liberaran a Xochiquetzal sin cargos. No porque creyera en su inocencia, sino porque tenía terror absoluto de lo que ella podría hacerle si continuaba siendo su prisionera. Firmó los documentos con manos temblorosas, usando su autoridad papal para declarar que la investigación había sido un error, que no había evidencia de brujería, que la mujer zapoteca era inocente. Los otros inquisidores no se atrevieron a contradecirlo, porque todos habían visto lo que le estaba pasando. Cuando Xochiquetzal salió de la celda, encontró al padre Alarcón esperándola en el pasillo. Él cayó de rodillas ante ella, algo impensable para un representante del Santo Oficio, y le suplicó en latín, en español, en cualquier idioma que pudiera entender, que lo perdonara. Xochiquetzal se arrodilló frente a él hasta quedar a la misma altura. Lo miró directamente a los ojos, esos ojos que ahora estaban inyectados en sangre y rodeados de piel agrietada, y le dijo en español perfecto, sin acento indígena, con la dicción de una aristócrata educada en Madrid, algo que lo dejó helado. «Te perdono, padre, pero mis ancestros no. Ellos decidirán cuánto tiempo más vivirás». Se levantó, caminó hacia la salida del edificio inquisitorial y desapareció en las calles de Oaxaca. El padre Alarcón murió 3 días después, el 2 de noviembre de 1794, Día de Muertos. Su cuerpo fue encontrado en su celda, convertido en una momia seca, como si hubiera estado muerto durante años en lugar de horas. Los otros inquisidores quemaron su cadáver en secreto y borraron todos los registros del caso Xochiquetzal de los archivos oficiales. La liberación de Xochiquetzal no significó su desaparición. Al contrario, se volvió más visible que nunca. Comenzó a caminar abiertamente por el mercado de Tlacolula, vendiendo hierbas medicinales, curando a los enfermos, ayudando a las parteras en partos difíciles. La gente indígena la trataba con un respeto que rozaba la veneración. Las mujeres le llevaban ofrendas de flores y copal. Los hombres se quitaban el sombrero cuando pasaba cerca. Los niños corrían a tocar el borde de su rebozo porque creían que daba buena suerte. Los españoles, en cambio, la evitaban como si fuera una pestilencia andante. Cruzaban la calle cuando la veían venir, bajaban la mirada si sus ojos se encontraban. Porque todos sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta, que esa mujer zapoteca había hecho algo que nadie más en la historia colonial había logrado: vengarse de sus opresores y salir viva para contarlo. Pero la historia de Xochiquetzal no termina con su liberación, termina con algo mucho más perturbador. Durante los siguientes 5 años, de 1795 a 1800, algo extraño comenzó a ocurrir en Oaxaca. Los funcionarios coloniales, que eran enviados para reemplazar a los 13 gobernadores muertos, empezaron a rechazar sus nombramientos. Decían que preferían quedarse en la Ciudad de México o regresar a España antes que gobernar en Oaxaca. Los que aceptaban el puesto duraban semanas antes de renunciar, alegando pesadillas insoportables, enfermedades inexplicables o simplemente una sensación de terror constante que no podían racionalizar. Oaxaca se estaba convirtiendo en una provincia maldita, un lugar que los españoles evitaban a toda costa.
y en el centro de esa maldición, viviendo tranquilamente en su casa de adobe en San Bartolo, Coyotepec, estaba Xochiquetzal, tejiendo en su telar, cantando canciones zapotecas, esperando. Xochiquetzal vivió hasta 1820, 50 años después de su nacimiento, una edad excepcional para una mujer indígena en la época colonial. Pero quienes la conocieron durante sus últimos años juraban que no envejecía normalmente. Su piel no se arrugaba, su cabello no se volvía gris, su espalda no se encorvaba. Era como si el tiempo la hubiera tocado de manera diferente, o como si hubiera hecho algún tipo de pacto que la mantenía suspendida en una juventud perpetua. Las curanderas zapotecas que la visitaban decían que había aprendido a alimentarse de la energía de los muertos, que cada noche bajaba al Mictlán, el inframundo mexica, y conversaba con los espíritus de los 13 gobernadores que seguían pudriéndose en algún nivel especial del infierno diseñado específicamente para ellos. No era una metáfora. Hablaban literalmente. Creían que Xochiquetzal había encontrado una manera de existir simultáneamente en el mundo de los vivos y el de los muertos. Durante esos años finales, Xochiquetzal se dedicó a entrenar a otras mujeres. No en brujería exactamente, sino en algo más fundamental, en recordar. Les enseñó a las jóvenes zapotecas cómo memorizar las historias que los españoles intentaban borrar, cómo preservar los rituales que la Iglesia había prohibido, cómo identificar las plantas que curaban y las que mataban. Formó una red silenciosa de mujeres que se extendía por todo el valle de Oaxaca, cada una guardiana de conocimientos que habían sobrevivido 500 años de conquista. No eran brujas en el sentido europeo de la palabra. Eran algo más antiguo, más peligroso. Eran memoria viva, resistencia encarnada, venganza paciente esperando el momento adecuado. Y todas llevaban en el cuerpo alguna marca invisible que las conectaba con Xochiquetzal, un vínculo espiritual que las convertiría en herederas de su poder. La muerte de Xochiquetzal fue tan misteriosa como su vida. El 2 de noviembre de 1820, Día de Muertos, simplemente desapareció. Su casa fue encontrada vacía, con todas sus pertenencias intactas, el telar a medio terminar, el comal todavía tibio con las tortillas del desayuno. Pero ella no estaba. No había rastros de lucha, no había sangre, no había señales de que alguien hubiera entrado por la fuerza. Era como si se hubiera evaporado o como si la tierra se la hubiera tragado. Las mujeres que ella había entrenado organizaron una búsqueda que duró semanas, rastreando cada cueva, cada barranca, cada rincón del valle de Oaxaca. No encontraron su cuerpo. Nunca lo encontrarían, porque según la tradición zapoteca que se transmite hasta hoy, Xochiquetzal no murió. Simplemente regresó al lugar de donde había venido, las ruinas de Monte Albán, donde se convirtió en parte de la piedra misma, esperando el momento en que su pueblo la necesitara de nuevo. Los años pasaron y la historia de Xochiquetzal se convirtió en leyenda. Pero era una leyenda diferente dependiendo de quién la contara. Para los españoles y sus descendientes criollos, era la historia de una bruja malvada que había asesinado a 13 gobernantes justos usando magia diabólica. La usaban como cuento de terror, para asustar a los niños y justificar la represión continua de las prácticas indígenas. Para los zapotecos, en cambio, era la historia de una heroína que había vengado no solo su propia violación, sino siglos de abuso colonial. La contaban en voz baja durante las fiestas comunitarias, la bordaban en símbolos secretos en sus textiles, la cantaban en canciones que los españoles no entendían, pero que hacían llorar a las ancianas. Era memoria colectiva convertida en arma, trauma transformado en poder, historia que se negaba a ser borrada.
Pero la parte más inquietante del legado de Xochiquetzal no es lo que hizo en vida, sino lo que aparentemente sigue haciendo después de muerta. Desde 1820 hasta el día de hoy, más de 200 años después, hay reportes consistentes de funcionarios corruptos en Oaxaca que sufren muertes o enfermedades inexplicables. No todos, solo aquellos que abusan específicamente de mujeres indígenas o que intentan despojar a las comunidades zapotecas de sus tierras. Las descripciones de sus síntomas son escalofriantes porque coinciden exactamente con las de los 13 gobernadores originales: putrefacción progresiva, alucinaciones donde ven mujeres zapotecas acusándolos, deterioro que los médicos no pueden explicar. Los periódicos locales reportan estos casos como enfermedades raras o suicidios, pero la gente de Oaxaca sabe la verdad. Saben que Xochiquetzal, o algo que ella dejó atrás, sigue cobrando venganza. Sigue protegiendo a su pueblo desde algún lugar entre la vida y la muerte. En 1994, durante el levantamiento zapatista, algo extraordinario ocurrió en Oaxaca. Grupos de mujeres indígenas, principalmente zapotecas, comenzaron a organizarse en colectivos de autodefensa que no usaban armas convencionales. Usaban conocimientos tradicionales sobre plantas, rituales de protección comunitaria y una forma de resistencia psicológica que aterrorizaba a los paramilitares más que las balas. Cuando los soldados o policías intentaban reprimir estas comunidades, muchos reportaban enfermedades súbitas, pesadillas insoportables o accidentes inexplicables que los obligaban a retirarse. Los antropólogos que estudiaron estos fenómenos descubrieron que muchas de estas mujeres afirmaban ser descendientes espirituales de Xochiquetzal, que habían aprendido sus técnicas a través de transmisión oral que se remontaba 200 años atrás. No podían probarlo científicamente, pero tampoco podían negar que algo funcionaba. Las comunidades protegidas por estas mujeres eran las que mejor resistían la represión. El caso más documentado ocurrió en 2006, durante la revuelta de la Apo en Oaxaca. Un comandante de policía particularmente brutal, conocido por violar a mujeres detenidas durante las protestas, comenzó a mostrar síntomas idénticos a los de los gobernadores de 1794. Su piel se volvió grisácea, comenzó a desprenderse en pedazos y antes de morir juró frente a testigos que veía a una mujer zapoteca con ojos completamente negros parada junto a su cama todas las noches. Los reportes médicos oficiales atribuyeron su muerte a necrosis fulminante de origen desconocido. Pero en los mercados de Oaxaca, las mujeres ancianas sonrieron cuando escucharon la noticia. Dijeron que Xochiquetzal había cobrado otra deuda, que la maldición seguía activa, que nunca terminaría mientras existieran hombres que creyeran que podían violar y matar mujeres indígenas sin consecuencias. Era justicia cósmica funcionando en tiempo real, imposible de probar, pero imposible de ignorar. Hoy en día, si visitas las ruinas de Monte Albán durante el Día de Muertos, verás algo peculiar. Mientras los turistas toman fotos y los guías explican la historia oficial de la civilización zapoteca, hay grupos pequeños de mujeres indígenas que realizan ceremonias discretas en las plataformas más alejadas. Llevan ofrendas de copal, flores de cempasúchil y pequeñas figuras de barro negro con forma de mujer. No están honrando a los antiguos reyes zapotecas que los arqueólogos celebran. Están honrando a Xochiquetzal. Le piden protección contra la violencia, le agradecen por haber defendido su dignidad, le prometen que nunca olvidarán lo que hizo. Y en esas ceremonias, si prestas atención, escucharás una canción en zapoteco antiguo que ha sobrevivido más de 200 años. Es la misma canción que Xochiquetzal cantaba mientras la torturaban en los sótanos de la Inquisición.
la canción de cuna que mantenía viva su humanidad en medio del horror más absoluto. Los académicos debaten si Xochiquetzal realmente existió, o si es una amalgama de varias mujeres zapotecas que resistieron la colonización. Los registros históricos son incompletos, muchos fueron destruidos deliberadamente por las autoridades coloniales. Pero para las comunidades zapotecas de Oaxaca, esa pregunta es irrelevante. No importa si fue una persona o 100 personas o una idea colectiva materializada en narrativa. Lo que importa es lo que representa, la negativa absoluta a aceptar la opresión sin resistencia, la memoria que se niega a ser borrada, el poder que nace de la rabia justificada. Xochiquetzal es real porque su legado es real. Porque cada mujer zapoteca que aprende a defender su cuerpo y su comunidad es una reencarnación de esa hechicera que pudría a sus enemigos con solo mirarlos. Porque la venganza verdadera no es un acto aislado, es un ciclo que se regenera eternamente. La última parte de esta historia es la más perturbadora, y es la razón por la que muchos historiadores prefieren no hablar de Xochiquetzal. En 2019, un grupo de investigadores forenses que trabajaban en las catacumbas de la antigua catedral de Oaxaca hizo un descubrimiento macabro. Encontraron los restos de 13 hombres enterrados en un patrón circular perfecto, todos con signos de putrefacción avanzada que había comenzado antes de la muerte. La datación por carbono situó los cuerpos entre 1794 y 1795. Los análisis toxicológicos revelaron trazas de compuestos vegetales que no coincidían con ningún veneno conocido en la farmacología europea de la época, pero que sí correspondían a plantas medicinales zapotecas documentadas en códices precolombinos. Lo más escalofriante fue que en el centro exacto del círculo de cadáveres encontraron una pequeña caja de barro negro sellada con cera. Dentro había 13 mechones de cabello humano, 13 fragmentos de uñas y un manuscrito en zapoteco que nadie pudo traducir completamente. Las autoridades confiscaron todo y clasificaron el hallazgo. Nunca se publicó oficialmente, pero las fotos filtradas circulan en Internet y los zapotecohablantes que las han visto dicen que el manuscrito es una receta para pudrir a tus enemigos desde adentro, una receta firmada con el nombre Xochiquetzal. Entonces, ¿qué es real y qué es leyenda? ¿Realmente existió una mujer zapoteca que maldijo a 13 gobernadores hasta pudrirlos vivos? ¿O es una historia que las comunidades oprimidas crearon para mantener viva la esperanza de que la justicia, aunque tarde, siempre llega? La verdad es que no importa, porque lo que Xochiquetzal representa es más poderoso que cualquier hecho histórico verificable. Representa la idea de que nadie, sin importar cuánto poder tenga, está por encima de las consecuencias. Que la violencia deja cicatrices que nunca sanan, y que esas cicatrices eventualmente se convierten en maldiciones que devoran a quien las causó. Si alguna vez has sentido que alguien debería pagar por el daño que te hizo, si alguna vez has deseado que existiera una justicia más profunda que los tribunales humanos, entonces entiendes por qué esta historia ha sobrevivido 200 años y seguirá sobreviviendo 200 más. Déjame en los comentarios cuál fue tu parte favorita de esta historia. ¿Fue la venganza meticulosa de Xochiquetzal, la descomposición de los gobernadores, o el hecho de que su legado sigue vivo hasta hoy? Y si quieres más historias oscuras de justicia colonial, de brujas que cambiaron la historia, de maldiciones que siguen activas, suscríbete, porque lo que viene es aún más profundo, más oscuro, más imposible de olvidar. Nos vemos en la próxima sombra.